Vemos en sus columnas de ADN Sur, lo escuchamos en Actualidad.0, también en Radio del Mar. Raúl Figueroa, bienvenido a Tarde para Miles. ¿Cómo estás? Gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación. A vos, a Guillermo, Alba. Un gusto, muy bien, muy a gusto conversando con ustedes. Gracias por la invitación, muy generosos. La pregunta de TPM de hoy, que no tiene nada que ver con el petróleo, energía, hidrocarburos, es: si pudieras cambiar tu nombre, ¿qué otro nombre tendrías? ¿Por alguna razón en particular? Es porque Bizarrap se cambió el nombre y ahora se llama Bizapop. Bien. No, a ver, bueno, hay que responder rápido. No sé, tiempo atrás utilizaba un seudónimo en Diario Crónica que se llamaba Felipe Marlowe por Philip Marlowe, el personaje de... Con W al final. Sí. ¿Qué personaje? Philip Marlowe, el detective de Raymond Chandler, policial de los años 40, 50. Bueno, me hice muy fanático de esa saga y bueno, me gustaba el nombre y había que buscar un seudónimo y lo utilicé un tiempo, me divertía, digamos. Felipe Marlowe. Con ese seudónimo. No le ponía Philip porque era demasiado yankee, así que lo pasé a Felipe y era una especie de código con algunos amigos también. Bien, bueno, ahí ya tenemos un dato. Raúl, estuviste en la Expo Oil & Gas. Sí. Nos interesaba, digamos, conocer ahí un poquito y hablar con vos de qué es lo que te llevaste, digamos, producto de eso. Vos escribiste una nota que, en forma de pregunta, si es el fin de la cuenca del Golfo San Jorge, que es algo que está planteado producto de lo que está pasando en Vaca Muerta. ¿Qué vos mencionabas la ausencia de justamente representantes de la cuenca en términos de empresas, ahí incluso hasta en los paneles, que nunca se nombró la cuenca del Golfo San Jorge, sino cuencas maduras, sí. Una invisibilización incluso en términos del nombre. ¿Qué fue lo que te llevaste además? Sí, creo que esa pregunta me quedó atragantada mientras escuchaba las conferencias, las exposiciones, ¿no? Era como para pararse y decir, che, ¿qué les pasa? No existe más la cuenca San Jorge, y esto porque hasta no hace mucho tiempo, te diría 3, 4 años atrás, algunos mismos analistas, integrantes del IAPG, lo recuerdo particularmente en una jornada que organizó el IAPG en Comodoro, Daniel Cocogian, que vino a dar una conferencia también, que hoy es director de CGC, por otro lado. Hablábamos justamente de la madurez de la cuenca San Jorge, y él me dijo algo en ese momento, insisto, ¿no? Esto debe ser 4 o 5 años. Y me dijo, bueno, sí, es muy madura, pero no te olvides que más de la mitad del flujo de caja de las operadoras sigue saliendo de esta cuenca madura. Me quedó muy marcado porque era un concepto que provenía de un hombre de la industria, digamos, muy respetado, muy renombrado, pero con mucho conocimiento, y él hacía ese reconocimiento sobre la incidencia y la importancia que tenía, que creo yo que en los hechos, por supuesto, sigue teniendo, ¿no? Pero este entendible interés, la entendible luminaria sobre Vaca Muerta, yo siempre digo que no es una cuestión de competencia, no es que estamos nosotros somos Boca y Vaca Muerta River o viceversa, y que se trata de una cuestión de que a uno le tiene que ir mejor para que al otro peor. Vaca Muerta es una muy buena noticia para todo el país. La sensación que a mí me quedó es que se prescinde quizás del potencial que todavía tienen otras regiones. Si hay que hacer un análisis profundo, hay que decir, es entendible por una serie de dificultades geológicas primero, macroeconómicas después, que llevan quizás a poner todo el foco de interés allá donde el rendimiento, la productividad hoy es mayor y lo va a ser por mucho tiempo. Y al mismo tiempo nosotros en nuestra región, con un límite que te lo plantea la geología, por la madurez de las áreas, porque te lo explican los especialistas, cada vez es mayor el esfuerzo para producir un poco menos, porque la producción viene creciendo en lo que tiene que ver con agua, ya está en el 92, 95% de agua de formación, o sea, de 100 barriles recuperas 5 de petróleo y el resto es agua improductiva, digamos, con lo cual eso sube los costos y quizás se explica por un lado la menor producción, esta curva de declino que tenemos, 2% anual, pero cuando haces la comparación contra 2019, que fue el último año normal previo a la pandemia, estamos casi ya en un 10%,
abajo, hablo de Chubut, después si sumamos Santa Cruz... en solamente 5 años hemos cubierto esa expectativa que en teoría la íbamos a alcanzar en una década. Esto de caer 2 puntos por año. Tal cual. Hoy cuando comparás Chubut específicamente, si sumamos Santa Cruz incluso es un poquito más pronunciado. Hago paréntesis, Santa Cruz tiene 2 buenas noticias, una en la cuenca austral, bueno, con esta exploración que se está lanzando entre CGC y YPF, Palermo Aike, que puede haber recursos no convencionales, y por otro lado CGC, que se hizo cargo del área de las áreas que operaba Sinopec con muy mal resultado, en zona norte, aquí en Santa Cruz Norte. CGC ahí tiene un plan de inversión bastante ambicioso con proyectos de exploración que ojalá tengan buen resultado. Creo que van a revitalizar en el flanco norte santacruceño, ¿no? Y lo que te decía, nosotros con esta caída que se dio especialmente en 2020 y 2021, que hoy nos da casi ese 8.9, creo que cuando hice la comparación en el último informe de los primeros meses de este año contra el mismo periodo de 2019, estamos en ese ritmo. Y con este 2% que atenúa aquel bajón brusco, pero sigue siendo declinación. Y ahí vienen los desafíos, porque recuerdo cuando entrevisté al ministro Cerdá en diciembre del año pasado, haciendo un balance para el 13 de diciembre, él hablaba, reconocía este declino, la madurez, me decía... Lo que vemos es que las operadoras están invirtiendo más o menos lo mismo, pero incluso un poco más, y me mostraba unos números ahí que sobre 1.300 millones creo que estaba proyectado el año pasado, terminaron siendo 170, 180 más, pero para producir lo mismo, o para tratar de atenuar esa curva de declino, pero no es que ese mayor esfuerzo de inversión se traducía en un salto, claro, que vas a sacar 10 barriles más por decir algo, sino que es para detener la caída de que no sean menos esos barriles que vienen cayendo, ¿no? Entonces, cuando escuchás estas situaciones, estas realidades, y escuchás lo que explican los CEOs de las distintas compañías, que además en la mayoría de los casos, bueno, salvo el caso de YPF, que tiene el control del Estado con el 51%, pero... en la mayoría de los casos, no sé, escuchaba al CEO de Shell y él decía, bueno, nosotros tenemos proyectos en Argentina, ya hablando en términos más generales, ellos no tienen presencia aquí, pero nosotros cuando tenemos que presentar a nuestras casas matrices, competimos con colegas de otros puntos del mundo donde, ahí viene toda la macro, ¿no? Tienen un precio de barril de petróleo que es de 90 o 95 dólares y no como de 56 como lo que está recibiendo hoy Vaca Muerta. Tienen libre disponibilidad de divisa, bueno, no tienen restricciones para importar. Todos los problemas que conocemos de la macroeconomía, ¿no? Que eso le suma dificultad, y en nuestra región sumamos esa dificultad de la macro, sumamos las dificultades geológicas y sumamos también que el Estado Nacional no ha estado dispuesto o no lo ha registrado, no ha tenido el interés o no ha tenido el conocimiento, no sé por dónde pasaría, pero esta cuenca no ha recibido los mismos estímulos que sí recibió en buena hora Vaca Muerta. Plan Gas, por ejemplo. Plan Gas, desde... incluso con continuidad de política de Estado. Plan Gas, no recuerdo si se llamaba ya Plan Gas. 2014 de Kicillof. Claro, pero después viene Macri y lo mismo, la resolución 46 que le llamaban, que reconocía $8 por millón de BTU al gas, cuando el gas en el mundo estaba en 4, venía ya cayendo. Sí. Y eso generó un boom de inversiones en Vaca Muerta, entre ellas Tecpetrol, que había renovado poquito tiempo antes, 2013-2014, renovó la concesión aquí en Chubut, y sin embargo da el salto al año siguiente. Vino Paolo Roca, ¿te acordás? Claro, que estuvimos ahí, que había mucho entusiasmo, mucho interés. Y claro, se van con aquel incentivo de producir gas, porque el Estado te reconoce ese precio tan alto, y hubo un par de veranos donde la producción de gas era tan alta y no había consumo, porque somos un país estacional, obviamente no exportamos tanto, que en ese momento se terminó, allá por 2017, 2018 se dio este fenómeno,
que mucha de esa producción se terminó exportando a Chile, por ejemplo, a un precio de $3 el millón de BTU, cuando el Estado había pagado casi 8. Claro. Entonces, esas distorsiones, y te completo el panorama antes de que se me vaya la idea, que en un momento lo dijo quien era en el 2017 el segundo de Energía, el viceministro de Energía o secretario de Hidrocarburos en ese momento, que era José Luis Sureda, que es un hombre que conoce, que ha trabajado en la cuenca San Jorge. Él renuncia con una carta muy dura dirigida a Juan José Aranguren y le dice en ese momento: Vaca Muerta se está convirtiendo en una aspiradora de inversiones en detrimento de las demás cuencas del país. La vio. Te completo la respuesta. Soy un muy mal entrevistado. Yo odiaría que me hagan esto, porque hace media hora que estoy hablando. No. Para eso te invitamos. No, pero cuando me preguntabas qué sensación me llevo, a veces es bueno que uno le hagan preguntas también, porque podés terminar de razonar o de cristalizar las ideas. Es esto, ¿no? Que se cumplió esa profecía. Vaca Muerta es la aspiradora de inversiones, en detrimento del resto de las cuencas del país. El tema es qué haremos nosotros para... Bueno, en ese punto, recién antes de que vengas, hablamos con Facundo Val. Lo venía escuchando, sí. Futuro ministro de Economía. Le preguntamos por la cuenca del Golfo San Jorge. Dijo, energías renovables, hay que ir por energías renovables y hay que continuar explorando el no convencional, es decir, ver si encontramos lo mismo que hay en Vaca Muerta. No hubo una mención a la producción convencional. En la industria, acá, ¿hay alguna, medida o algo que se esté demandando que se podría hacer como para mejorar los niveles de inversión? ¿O se está buscando niveles de rentabilidad en una cuenca con condiciones que no son las mismas de acá? Bueno, van de la mano. La rentabilidad va a ir de la mano con mejorar la productividad, la producción. Espérame, antes que se me vaya. Sí, le escuché a Facundo que hablaba de esto. En Chubut no hay, se exploró tiempo atrás la D129 que vos le preguntabas. En 2014 se hizo un pozo en el Trébol, no dio buenos resultados. Ahora hay una posibilidad de volver a explorar. Tuve la oportunidad de hablar con la bueno, no recuerdo el cargo, pero es gerenta de convencionales de YPF, una geóloga, que habló, con un cierto optimismo de la D129, la posibilidad de encontrar un recurso que es Thai Gas o Thai Oil, que no es del todo convencional, no es tampoco no convencional, o sea, no es lo mismo que lo de Vaca Muerta, pero puede llegar a ser algo parecido. Ajá. Son arenas compactas. Es como apretado. Como apretado, exacto. Son arenas, no es lo mismo que el shale que está, perdón, no quiero, solo hablo por lo que he hablado con especialistas de la industria, no porque quiera hacerme el que entiendo de esto, pero el precario modo en el que lo he podido razonar en estos años es: el shale está contenido en la roca y hay que moler esa roca para extraerlo. En el Thai está dentro de arcillas o arenas, no en la roca propiamente, pero igualmente arenas poco porosas, y entonces hay que hacer una cierta cantidad de fracturas, claro. No al nivel que en el shale, no el fracking totalmente, pero sí una cierta cantidad de fracturas para poder extraerlo. Esta geóloga, que se me acaba de escapar el nombre, la directiva de YPF a nivel nacional de convencionales, bueno, ella manifestaba un cierto optimismo de que pueda haber algo, por eso decía hay que pasar un escáner en la cuenca para buscar resultados, y bueno, tal vez por ahí haya algo. Respecto de las renovables y el hidrógeno verde, que es lo que piensa también Torres como gobernador electo, por supuesto que es una buena perspectiva, tenemos que trabajar en la transición energética, pero es algo para futuro. Suponiendo que comenzáramos a transitar la senda correcta en ese camino, no se van a ver resultados antes de 10, 15, 20 años. Con lo cual la pregunta para nosotros sigue siendo el mientras tanto.
Y en cuanto a los estímulos, sí, hay una serie de medidas que puede haber, que si quieren después las podemos comentar. Sí. Como para, no sé si querés hacer otra pregunta. Sí, en cuanto y la dejamos en pausa. A esta crisis que venimos hablando de la cuenca, ¿cómo han cambiado los números en los puestos laborales? Calculo que esto debe haber afectado mucho y por ahí no se habla tanto, se habla muy poco, más allá de que por ahí Ávila es una figura muy importante, pero... yo he visto por ahí las colas que hay en el sindicato de petroleros esperando una reunión con Ávila pidiendo un puesto laboral. Sí, hay un número, la otra vez hablaba con gente del sindicato y lo ves en el padrón de afiliados. Creo que en la elección anterior habían 10.500 afiliados, cerca de 11.000 y en la última estaba apenas poquito por encima de los 7.000, 7.500. Ahí ya tenés un número que es lo que ha tenido que ver en estos últimos años con una salida de gente que quizás no se vio reflejado en despidos masivos porque terminan siendo desvinculaciones acordadas con una indemnización quizás por encima de lo normal en muchos casos. En la escribanía, no en la Secretaría de Trabajo, con lo cual, digamos, no queda ese registro. Exacto, no se genera esa desvinculación en un marco de conflicto, como estamos más habituados, pero terminan siendo puestos laborales que sí, que se van perdiendo, y creo que ese es el proceso que viene, ¿no? Con el informe que mencionabas y ese título de si es el fin, quizás sea el fin, me animo a responder, de la cuenca como la conocemos, como estamos habituados. Quizás hay que ir habituándose a otro esquema. Yo en ese informe trato de aclarar también que no estoy diciendo, o no creo, no hay elementos para pensar que mañana van a bajar todas las persianas y se va a acabar la producción, pero sí de un modo quizás más acotado, con menos niveles de participación de contratistas de la región, con menos puestos laborales, no sé todavía en qué magnitud. Este es un primer dato, digamos, que habrá que ver después cómo se consolida en el tiempo. Y bueno, con un esquema de producción donde hay que ver, porque digamos el mundo también está avanzando hacia el cambio de la matriz energética. Chubut todavía tiene petróleo para explotar y tiene que explotarlo antes de que se produzca también ese cambio, ¿no? Ver en qué mercados. Nosotros tenemos un petróleo pesado que se utiliza para mezclar con el liviano que sale de Neuquén, pero algo que escuché también en la Expo es a un representante, un CEO de una de las refinadoras, que hablaba de cómo la mayoría de las refinadoras está reconvirtiéndose en sus procesos para tener más capacidad de procesamiento de crudo liviano, porque hoy la mayor oferta la tenés de vaca muerta, de crudo liviano, a mucho mejor precio. Ese es otro problema que se nos viene también, el precio interno del petróleo. Hoy está más afectado el de vaca muerta, pero el escalante también se está pagando menos en el mercado interno para sostener el congelamiento de los combustibles. Pero las refinerías también empezaron ese proceso de recambio, de adecuación a poder correr una mayor proporción de crudos livianos. ¿Eso qué significaría? Una menor demanda para nosotros, salvo por el caso de Pan American Energy, que es la principal productora de Chubut y que tiene su propia refinadora de combustibles, con Action Energy, pero ese sistema explica un 15, un 16% del mercado total de los combustibles, es decir, que esa demanda estaría acotada a cubrir ese porcentaje del mercado, ¿no? Entonces ahí te surge el interrogante. ¿Qué pasa si la demanda interna cae para nuestro crudo o queda limitada a un determinado segmento, y si al mismo tiempo no podemos salir a buscar nuevos mercados de exportación, que esa sería la otra vía? Pero bueno, somos un productor marginal, no podemos salir a ofrecer grandes cantidades, sí un petróleo de calidad que hoy es demandado en el mundo por el bajo contenido de azufre, eso le ayuda a sostener los precios, pero hay que hacer ahí, no sé, toda una misión de negocio de salir a conquistar esos mercados externos, ¿no? Estamos hablando con Raúl Figueroa en el marco de la columna Transición Energética para Miles, colega invitado aquí a Tarde para Miles. Pensando en ambas cuencas, la neuquina y la nuestra, y vos sos un hombre que conocés y mucho la industria, ¿aspiran la industria a obtener los mismos niveles de rentabilidad en una cuenca madura como es esta?
y en una cuenca como es la neuquina, muy joven, ¿eso se plantea dentro de la discusión cuando se elaboran los planes de inversión? Digo, más de un siglo, ¿no? Explotando petróleo aquí en la cuenca del Golfo San Jorge. Lógicamente, uno entiende que no es razonable pretender los mismos niveles de utilidades que se puede obtener en una cuenca en la cual esa misma tarea es todavía muy precoz. ¿Es esta una discusión en la industria o no? ¿Qué conocés vos, no? Sí, porque parece claro, que me estoy poniendo como vocero de la industria. Sí, por supuesto. A ver, te escucho hablar y podría yo plantear la misma pregunta y estaríamos hablando con el corazón, diría Pugliese, y nos responderían con el bolsillo, ¿no? Yo pienso que hay cuestiones igualmente ligadas a la historia que llevan a que no sea esto visto solamente como una unidad productiva con poco rendimiento y bueno, se analiza cerrar. Dentro de esta situación de declino que marcamos, los límites de la geología, tenés, por ejemplo, YPF en Manantiales Ver, bueno, con la recuperación terciaria viene generando récords de producción para lo que es Manantiales Ver. No es un récord de producción para el país, pero sí sus propios récords históricos. Ya debe estar cerca de los 6.000 metros cúbicos por día, digamos, de producción el área, cuando históricamente estaba en 4.500, 4.700, 4.000, 5.000 en alguna de las mejores épocas de producción, pero bueno, a partir de esta técnica logró esos hitos, ¿no? Y está bien, es recuperación terciaria, uso de polímeros, no es ya perforación, que es lo que más genera movimiento laboral, demanda de servicios, etcétera. Por eso decía, tal vez vamos hacia otro modelo en la medida que avance la recuperación terciaria. Por otro lado, bueno, tenés Cerro Dragón, que sigue siendo el yacimiento más importante del país en materia convencional, que tiene un ritmo de perforaciones, que requiere de ese ritmo de perforaciones para sostener la curva, pero, por ejemplo, cuando te explican desde la industria por qué se ha afectado quizás ese ritmo, no se ha paralizado, pero sí no es la misma intensidad quizás que en años anteriores, te hablan de la inflación en dólares. Y entonces ahí viene este dato que lo ratificaba Arcioni durante la propia Expo, y es un dato que se dio en una de las primeras reuniones, ¿te acordás? En enero, febrero, cuando se planteó toda la crisis en el Hotel Austral, que se reunieron también con los conocidos de las operadoras de aquí, y ahí se dijo, un pozo que costaba 1.800.000, 2 millones de dólares aproximadamente, hoy está en el orden de los 3.200.000 $. Entonces ahí es donde entra ese análisis que tiene que ver con la rentabilidad, y claramente no pueden esperar la misma rentabilidad en esta cuenca que en Vaca Muerta, donde quizás el pozo no convencional tenga un costo más alto, que estos 3 millones quizás sea más del doble, pero después la rentabilidad, la cantidad de petróleo que te va a entregar, 100 cúbicos por día contra 4 que te entrega un pozo estabilizado aquí, va a justificar largamente esa mayor inversión, y eso inevitablemente te lleva hacia allá. Ahora, hay una cuestión histórica de compromiso con la región, donde creo que, y esto también se lee en los balances, se lee en los mercados bursátiles, donde se habla de responsabilidad social, de otro tipo de situaciones, donde esas mismas operadoras también dicen, bueno, algo vamos a mantener. Yo creo que por el lado de YPF, por el lado de PAE, por el lado de CAPSA, que es una operadora más chica, pero creo yo que es una muy buena operadora también de la provincia, que se hizo cargo de lo que era Pampa del Castillo, cuando se fue en Cipetrol de Chile, que está con muchas dificultades también por estos problemas de la macro, las limitaciones para importar. De hecho, ahora creo que había una reunión en Buenos Aires entre el sindicato y CAPSA. Creo que va a seguir estando ese compromiso de sostener una producción, una actividad. Bueno, el tema será ver en qué medida, creo también de la mano con el compromiso hacia la transición energética, como ya viene ocurriendo con estas mismas operadoras que están haciendo pie en la eólica, en el hidrógeno, la planta de Ichico de CAPSA, que es nuestro orgullo pueblerino, pero ahí hay un tren que se nos está escapando también, ¿no? Paréntesis, porque ya esa misma empresa está desarrollando un proyecto de hidrógeno a gran escala en Chile. En Chile. Porque Chile tiene un marco regulatorio avanzado. Que acá nos falta todavía discutir. Lo que nos falta. Nosotros, mientras no tengamos una ley, es
pura declaración de deseo, digamos, ¿no? Como esta norma de los consejos deliberantes, que son expresiones de deseo que no conducen a nada concreto. O sea, y mi temor a veces es que pasen 20 años y estemos hablando todavía del potencial de la transición energética. Y ahí me pega un poco el viejazo, porque yo en los años 90, cuando empecé a trabajar en el diario Crónica, hablábamos del potencial de la región y del corredor bioceánico, del desarrollo que traería el puerto, unido con Puerto Chacabuco, la zona franca, bueno, el astillero, que era otro... La refinería no. La refinería se había quedado de lado, aunque cada tanto aparecía con alguna elección, pero ya sabías que era casi como un clásico, como que decía, llamen a los sospechosos de siempre, ¿viste? Era, refinería. Pero bueno, aparecían estos proyectos como algo nuevo, como una posibilidad de desarrollo, y hoy ves que nada de eso terminó cristalizando, ¿no? Da pena ver el astillero que se le van volando las chapas, la zona franca que cumple una función, sí, para las importaciones de insumos, pero no generó ese desarrollo que se esperaba en aquellos años. Bueno, y el puerto con sus problemas, ahora con la obra de dragado, que ojalá que se haga pronto y que pueda ser otro puntal, pero lamentablemente aquella perspectiva de la que hablábamos en los 90 no se concretó. Mi temor sería que dentro de 30 años yo ya no voy a estar ejerciendo la profesión, voy a estar viajando por el mundo, todavía estemos hablando del potencial y de aquello que habría que hacer y que no hicimos. El lema de este programa es ni reír ni llorar, comprender. Muy bueno. Creo que has hecho un aporte a esa tarea en este tema, energía, y te agradecemos la visita acá a Tarde para Miles. No, por favor, un placer, gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo, y que promovamos que se den lazos entre colegas. Está inaugurando el bloque, quiero decir. Qué bueno. Sí, me encanta. Es el primero. A mí me quedó una duda que tiene más que ver con lo personal. ¿Cómo fue? Hablaste de tus inicios en Crónica. ¿Cómo fue tu acercamiento específicamente al tema energía, del que sabés y mucho, y es un tema complejo? Sí, también por un colega, te diría. Él no ejercía el periodismo, pero es especialista en comunicación. Víctor Bronstein es reconocido en la industria, hoy tiene un instituto también de energía. Él trabajaba como en el área de comunicación de una empresa, no voy a recordar ahora, Oxy era. ¿Cómo estás con los nombres hoy? Sí, estoy... ¿Fernanda Raggio era? Fernanda Raggio, ahí está. Sí. La geóloga de IPF. Ahí está. La que estuvo antes de Sinopec, ¿era Oxy, Occidental? Creo que sí. Bueno, sí. Bueno, no importa. Él había venido a Comodoro por un problema que tenía esa empresa, alguna situación de derrame, que yo me encargaba de cubrir, digamos, en el diario. Y él, charlando, me dijo, a mí me llama la atención que Comodoro, siendo el centro del petróleo del país, mucho más en aquellos años 90, no tiene medios especializados en energía, en hidrocarburos. Y fue algo que me quedó, y bueno, me despertó esa curiosidad, esa inclinación que yo ya tenía porque cubría los conflictos en el ámbito sindical, y bueno, me fui aprovechando a hacer cursos, bueno, cada vez que había una capacitación y la podía hacerla así, fue como un apasionamiento que me pegó. Mira, un oyente dice, de repente pongo la radio y aparece otro locutor. Un extraño. Confundimos a la audiencia y ese era el objetivo, uno de los objetivos. Entre otros, ¿no? Claro está. De este bloque. Gracias, Raúl. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Ahí está, Raúl Figueroa, colega, aquí en Tarde para Miles y en Transición Energética para Miles. Ya venimos. Estás escuchando Tarde para Miles por la 100.1, mucho más que radio. En la mayoría de los casos,